Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la guía número 1 que van a presentar el siguiente sábado, guía de la información al conocimiento. Nosotros esperábamos que tardaran más en dar las matrículas para presentar, pero qué bueno que ya las tienen y para ir presentando de una vez y que no acabara antes. Déjame nada más aceptar aquí uno que se agregó. Ahí estamos. Se agregó Jonathan también. Mero, creo que ya son todos. Ahora sí. Se agregó el Aram. Ahora, aceptar. Tengo que se están agregando más raza. Ahí estamos, ahora sí. Se llama el primer examen guía de la información al conocimiento. Para que presenten este examen, creo que son como 30 preguntas. O sea que tienes que sacar 16 bien para tener el pase. Igual, aprovecha que el día de hoy les cancelaron a sus compañeros el examen. ¿Por qué? Porque se estaba yendo la luz. Muchas partes no tenían luz, les cancelaron. Pero cuando tengan, es importante que se ubiquen en un espacio donde tengan buena señal de internet. Y al final, cuando acaben todas las preguntas, tienen que picarle a un botón que dice enviar todo, finalizar y enviar todo. Porque si nada más terminan y no le ponen finalizar y enviar todo, no les va a contar la puntuación, lo que haya sacado. Entonces, póngase en un lugar cómodo donde le llegue buen internet. Trate de contestar más de 16, más de 15 preguntas bien. ¿Para qué? Para tener el 6 y pasar. No nos vayamos atrasando. Vamos a empezar con esta guía de la información al conocimiento. Y lo primero que vamos a tener aquí, él nos va a dar el concepto de qué es una línea del tiempo. Vamos a ver varios gráficos, pero el primero es la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo nos permite ubicar eventos, fechas y personajes en un orden cronológico. ¿Por qué en un orden cronológico? Porque lleva un orden de, por ejemplo, de 1800 a 1900. No puede ir 1800, 1700 y luego regresarte a 1600 y luego 2000. No puedes brincarte fechas, tienes que llevar un orden. En la línea de tiempo llevas un orden. ¿Te sirve para qué? Para ubicar eventos, fechas y personajes. Quién estuvo en tal tiempo, cuándo pasó esto, pero que lleven un orden cronológico. Y también te permite señalar un antes y un después de cada suceso. Por ejemplo, aquí tenemos una línea del tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros en secundaria se aventó una línea de tiempo, en una primaria, y aquí nos permite ver, ubicar eventos, personajes, fechas importantes, pero recuerden siempre en un orden cronológico, ascendente o descendente. Ese nos sirve ese también es un organizador gráfico, nos sirve para organizar pues información. El siguiente organizador gráfico es un mapa conceptual. La palabra clave va a ser que organiza la información en conceptos. Mapa conceptual, conceptos. De una forma jerarquizada. Qué quiere decir jerarquizada? Que señala que hay diferentes niveles entre ellos. Por ejemplo, el concepto de que vamos a hablar aquí es un mapa conceptual. Va hasta arriba lo más importante. Y hasta abajo va a ir por niveles. Se van desprendiendo niveles y se van uniendo por estas líneas, por estos nexos. Llevan otras estructuras, se ponen al nivel y se va definiendo el concepto. Aquí es para ir definiendo conceptos. Recuerden, el mapa conceptual es por conceptos jerarquizados, va por niveles. Empieza uno y de ahí se desprenden todos los demás. A diferencia del mapa mental, el mapa mental aquí lo podemos ver. La idea principal en el mapa mental se pone en medio y alrededor las demás ideas. Miren, este es un mapa mental. A diferencia del mapa conceptual, el mapa conceptual viene la palabra más importante arriba y de ahí vienen los demás. Y aquí no, lo más importante va en medio y alrededor van todas las ideas. ¿Ok? En un mapa mental. En medio la idea central y alrededor las ideas secundarias, por así decirlo. Entonces, en el examen, si bien el mapa mental es aquí, concepto principal en el centro de la hoja y alrededor todos los demás. Y el mapa conceptual es por conceptos y va en un nivel jerarquizado. Ahora, en un cuadro comparativo, aquí nos permite establecer las similitudes o las diferencias entre elementos de un tema. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro comparativo. ¿En qué se parece esto y esto? En que estamos haciendo una comparación, de ahí viene comparativo, un cuadro comparativo.
Este es un cuadro comparativo de doble entrada. Conceptos, ventajas y desventajas. Elemento A, B, C y D. Un cuadro comparativo puede tener varios cuadros, no nada más dos, pero en su mayoría son solamente por dos columnas, pero puede tener más. Es un cuadro comparativo, te permite ver las diferencias o similitudes entre elementos o conceptos u objetos o lo que estés viendo en ese momento, ¿ok? Entonces, esa va a ser la palabra clave. Similitudes o diferencias entre elementos de un tema. Palabra clave en mapa mental, concepto principal al centro de la hoja y alrededor las ideas. Mapa conceptual, conceptos jerarquizados. Línea del tiempo, pues los sucesos más importantes o de sucesos que quieras acomodar en un orden cronológico. Vamos a ver, todos los seres humanos tenemos tres estilos de aprendizaje. O sea, que aprendes de esta manera, aprendes mejor de esta manera. Aprendes de manera visual, o sea, viendo, aprendes de manera auditiva y de manera kinestésica. ¿Cuál es la kinestésica? Es manipulando objetos. En la visual podrás recurrir a mapas mentales, esquemas, cuadros comparativos, incluso la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque estás observando. En lo visual, si tú aprendes más observando, tú solamente vas a ver eso. ¿Para qué? Porque así aprendes de esa manera, tú organizas la información viéndola, en carteles, en folletos, tú viendo aprendes más, o puedes aprender escuchando más. En este estilo de aprendizaje existen técnicas como la lectura en voz alta, audiolibros, conferencias, y tú dices, yo aprendo más cuando estoy escuchando. O no, a mí no me gusta leer, pero me gusta escuchar el libro. A mí no me gusta ver algún video, pero me gusta escuchar podcast. ¿Por qué? Porque aprendo mejor de esta manera. O incluso hay personas que pueden aprender de estas dos maneras, siendo visual y auditivo. Puedo estar viendo, pero también necesito estar escuchando. O puedo escuchar, pero también quiero ver para aprender. Y también entra el kinestésico, que aquí elaboras maquetas, experimentos, plastilina, rompecabezas. ¿Qué ocupas aquí? Las manos. Es más manipulación. Ocupas hacer tú para aprender. Entonces también hay algo que puedes utilizar, que son estos tres en conjunto. A lo mejor tú eres visual, auditivo y kinestésico. Pero también hay exámenes para saber de qué manera aprendes mejor. Y que eso yo en primaria eso los aplico a mis alumnos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí yo voy a poner mis clases que sean más visuales, o voy a poner mis clases que sean más auditivas. O si aprenden de visual y auditivo, pues entonces voy a poner videos que los vean y que los puedan escuchar. Si son más kinestésicos, les voy a poner más rompecabezas, que recorten, que peguen. Esos son los estilos de aprendizaje que tenemos, son tres nada más. Visual, vemos; auditivo, escuchamos; kinestésico, manipulamos. Solamente tenemos esos tres. Y existe algo que se llama diseño universal del aprendizaje, que aquí incluye estos tres conceptos, pero eso es aparte, eso no lo vamos a estar viendo ahorita. Entonces, tenemos tres estilos de aprendizaje, quedamos. Y hubo un autor que hablaba de las inteligencias múltiples, que es Howard Gardner. Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos diferentes inteligencias. No nada más es una, no nada más es la matemática, no nada más es el español. Tenemos inteligencia artística, inteligencia deportiva, inteligencia científica, inteligencia para bailar, dancística, y entra la artística. ¿Qué quiere decir este autor? Que no nada más tú vas a ser, no porque eres bueno en español, quiere decir que en lo demás no vas a ser bueno en lo demás. Por ejemplo, los padres de familia cometen un error cuando el alumno es muy bueno en deportes o en el artística, pero no es muy bueno en español. Lo meten en clases donde no es bueno, cuando tienes que potencializar lo que sí eres bueno. No quiere decir que no sea importante el español o las matemáticas, claro que son importantes, las tienes que llevar. Sin embargo, hay que potencializar eso que ya traes de manera nata. ¿Por qué? Porque es tu inteligencia múltiple. Howard Gardner define las inteligencias múltiples como habilidades. Todos los seres humanos tienen distintas habilidades, no pueden ser todos los seres humanos inteligentes solamente en un área. Puedes ser inteligentes en artística si está bien, inteligentes en deportes si está bien, inteligentes en la ciencia y está bien. No quiere decir que seas un burro por no saber matemáticas o español. Sin embargo, hay que concientizar de que es importante conocer estas otras materias. ¿Quién habló de esto? Howard Gardner. ¿Cómo me voy a aprender quién habló de las inteligencias múltiples? Acuérdense de la Universidad de Harvard, porque se parece en su nombre. Howard, Harvard. Acuérdense cuando digan, ¿quién habló de las inteligencias?
La Universidad de Estados Unidos, Harvard. ¿Por qué? Porque hay mucha gente inteligente. Howard, Harvard. Howard Gardner, ¿ok? Acuérdense de ahí. Bueno, yo me lo aprendí de esa manera. ¿Cómo va a acordar que este autor habló de las inteligencias múltiples? Y yo la relacionaba con Harvard, ahí hay muchas inteligencias, y se relaciona Harvard con su nombre de Howard. Entonces, Howard Gardner habló de estas inteligencias múltiples. También nos venían ahí por definición que son las TIC. Las TIC son tecnologías de la información y comunicación. T de tecnologías, I de información y C de comunicación. Esas son las TIC. Todas las tecnologías son tecnologías de la información y comunicación. Todas las TIC, perdón. Ahora vamos a hablar del aprendizaje significativo. Aquí es evaluar los resultados de su proceso y sus productos. Es propio. Asumes la responsabilidad y el compromiso de tu propio aprendizaje. Tú sabes cuándo vas a estudiar, cuándo te vas a conectar, cuándo te vas a agarrar la guía para estudiar tú solo, cuándo vas a volver a ver este video para aprender tú solo, cuándo vas a contestar los cuestionarios, cuándo le vas a echar una leída a las guías. Ese es un aprendizaje significativo, que tú asumas la responsabilidad y el compromiso de tu propio proceso. Nadie más lo puede asumir, nada más te tiene que estar diciendo, ponte a estudiar, ponte a hacer esto. Tiene que ser significativo. Cuando es significativo es que tú asumes esa responsabilidad y tienes ese compromiso contigo mismo. Y vamos también a platicar sobre los recursos didácticos. ¿Qué son los recursos didácticos? Son todo lo que te apoya para que enseñes y para que aprendas, para que los demás aprendan. Por ejemplo, los programas de estudio, los manuales, las guías, los materiales, tutoriales, problemas y actividades, prácticas, todos esos que son herramientas de apoyo, todos esos son recursos didácticos. Incluso su guía es un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque lo están empleando para aprender. Mi computadora es un recurso didáctico en este momento porque lo estoy utilizando para enseñarles y que ustedes aprendan. La calculadora, los lápices, el proyector, todo aquello que te sirva para aprender son recursos didácticos, ¿ok? También nos habla de un proceso de aprendizaje. Aquí nada más les puse la palabra clave que es enseñanza-aprendizaje. Ese es un proceso de aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Alguien te enseña y tú aprendes. Antes de la educación era de que el maestro decía eso y era lo correcto. Sin embargo, ahora los maestros tienen que ser un guía del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no te den toda la información o que si te la dan, tú te cuestiones de que si es verdad esto que me están diciendo o si es mentira o que indagues por tu propia cuenta a partir de lo que viste en clase. Después de eso, que tú investigues, analices, reflexiones y pienses de que sí es verdad y a partir de eso tú sacas tu conclusión de que lo que me dijo el maestro es correcto. Lo que me dijo pues varía un poco aquí con lo que yo encontré. Ese es un proceso de aprendizaje, la enseñanza y aprendizaje. Ahora el estudio independiente es algo como el aprendizaje significativo o el aprendizaje autodidacta. ¿Por qué? Porque aquí tú tomas las decisiones y regulas tu propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen un estudio independiente. ¿Por qué? Porque está regulando tu propio aprendizaje o durante la semana también. No tuviste tiempo para conectarte o te desconectaste ahorita. En la semana me voy a conectar y voy a ver otra vez el video. Está regulando tu propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque está regulando tu propio tiempo a tu ritmo. Tú vas a tu ritmo y sabes cuándo conectarte, cuándo ponerte a estudiar, cuándo no, cuándo investigar, cuándo leer, cuándo escuchar. Eso es regular tu propio aprendizaje para aproximarlo a una meta. ¿Qué meta tenemos ahorita? Terminar la prepa abierta, ¿ok? Ese es el estudio independiente, que les decía que se relaciona con el aprendizaje significativo. Pero cuando dice estudio independiente, es propio aprendizaje. Ahora también nos hablaba en el cuestionario sobre los textos periodísticos. Solamente les puse los que venían ahí, que es la crónica, noticia y reportaje. Esos son textos periodísticos. Crónica, noticia y reportaje. Eso es para que lo memoricen. Y las palabras homófonas, creo que los había visto con ustedes, las palabras homófonas, pero vamos a recordarlas. Las homófonas vamos a separar primero esta palabra, homo. Homo significa igual. Fonas viene de fonética, misma fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que suenan igual, homo igual, fonas fonéticas. Suenan igual, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, tenemos las palabras arroyo y arroyo, que cuando las dice uno suenan igual, pero sin embargo, al escribirlas son diferentes. Arroyo con doble L es arrollar o atropellar.
y arroyo con Y es de un riachuelo. Por ejemplo, también callado con Y y callado con doble L se escucha igual, sin embargo, es distinto cuando se escribe. Callado con doble L es del verbo callar y callado con Y es de un bastón, de un palito. También, cuando hablamos de cayó con doble L y con acento en la O, que es pasado, hablamos del verbo callar. Él cayó al estudiante, por ejemplo, callar. Y del verbo cayó con Y y acento en la O es en pasado, es del verbo caer. Él se cayó jugando fútbol, ¿ok? Pero también hay que ver el contexto. Por ejemplo, si yo digo, él se cayó jugando fútbol, pues yo sé que no va a ser, él se cayó, o sea, él guardó silencio jugando fútbol. Él se cayó porque estaba jugando fútbol. Entonces también aquí, por ejemplo, tenemos más palabras, haya y haya. Se escuchan igual, pero son diferentes. Haya con doble L es del verbo hallar y haya con Y es del verbo haber, ¿ok? Por ejemplo, él halla sus tenis cuando los busca. Y con Y, ¿cómo sería? Del verbo haber. Ojalá haya tenis cuando vaya a comprar. Eso es el haya y el haya. Maya con doble L es un tejido, una prenda, y Maya con Y es un grupo, era un pueblo indígena. Rayo con doble L es del verbo rayar, y rayo con Y es una línea de luz. Todas esas son palabras homófonas. ¿Por qué? Porque al momento de decirlas se escuchan igual, pero al momento de escribirlas se escriben distinto. ¿Ok? Ahora vamos con qué es una lectura crítica. Una lectura crítica es comprender bien lo que estás leyendo y relacionar ideas, no nada más leer por leer. Cuando tú estás leyendo y no entiendes lo que estás leyendo, no tienes una interpretación de textos correcta porque no estás poniendo atención, o estás leyendo pero tu mente está en otro lado, o estás leyendo pero no estás entendiendo lo que lees. No estás teniendo una lectura crítica. Una lectura crítica es comprender bien lo que estás leyendo, enfocado en el momento. Estoy leyendo esto y te vas despacio. Para eso es importante conocer lo que habíamos visto, los signos de puntuación, que era como las señales de tránsito. Te decía cuándo parar un poco, cuándo parar más, cuándo hacer énfasis. También leer y respetar los puntos, los signos de puntuación. Y cuando leas, si tú entiendes lo que estás leyendo, si lo comprendes, si lo interpretas correctamente, estás teniendo una lectura crítica. Entonces, lectura crítica es comprender bien lo que se lee y relacionar ideas. Vamos a ver también los diferentes tipos de párrafo. Vamos a empezar con el párrafo introductorio. Les voy a dar palabras clave de cada uno de estos. ¿Para qué? Para que no leer todo y se hagan bolas. Es tan sencillo de identificarlos porque en el párrafo introductorio es el principio de todo texto. Introductorio, introducir. Principio de todo texto. Aquí te lo puse subrayado de color amarillo para que lo identifiques. Y es utilizado por el autor para dar una idea del asunto que vas a tratar y el propósito de tu escrito. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú tengas un párrafo introductorio, ahí vas a poner de qué va a ser tu escrito, de qué va a tratar, de qué es lo que va a leer el lector más adelante y cuál es el propósito de tu escrito. Ese es un párrafo introductorio. Va al principio y te dice de qué va a tratar, cuál va a ser el asunto de ese libro. Después sigue el párrafo transitivo, que quiere decir que es como un nexo que une la parte introductoria y la parte del cuerpo escrito. Ese es un párrafo transitivo. Por ejemplo, tengo mi párrafo introductorio, donde digo de qué voy a hablar, y luego tengo mi párrafo transitivo, que es el que va entre el párrafo introductorio y luego ya viene el cuerpo del texto. Ahí no se la van a quebrar tanto ahorita de decir, ¿y cómo voy a identificarlo? ¿Cómo voy a saber si es nada más? Acuérdate de la palabra clave. Párrafo transitivo es un nexo, o sea, es una unión entre lo introductorio y el cuerpo. Primero va el párrafo introductorio, después el párrafo transitivo, porque de ahí vamos a pasar a lo demás, y sigue el párrafo conceptual, que aquí se define con claridad los conceptos. Después sigue el párrafo explicativo, que incluye todas las explicaciones. Y en el párrafo conclusivo, final del texto. Entonces, si nos vamos nada más por las palabras clave, el párrafo introductorio, lo inicio del texto, principio del texto. Párrafo transitivo, un nexo. Párrafo conceptual, los conceptos, se definen conceptos. Párrafo explicativo, incluyen explicaciones. Y en el párrafo conclusivo, final del texto. Sencillo. Palabras clave.
Ahora sí, nos venían también unas 4 palabritas y definiciones, que es analítico, autónomo, crítico y sistemático. Ser analítico es tener la capacidad de crear hipótesis. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que pasa esto por esto. Tal vez pasa esto por lo otro. Está pasando esto porque tal vez pasó esto. Eso es crear hipótesis, de hacerte preguntas. Autónomo es la capacidad de ser, de pensar uno mismo. Ser autónomo es tener la capacidad de pensar por ti mismo. Después, ser crítico es tener la capacidad de poder observar los hechos, observar, no nada más ver, observar va más allá de ver, observar es analizar lo que está pasando, interpretar lo que está pasando, analizar, reflexionar lo que está pasando a tu alrededor, no nada más estás viendo, ¿ok? Y después es ser sistemático. ¿Qué es ser sistemático? Es ser práctico y organizado. Entonces, por ejemplo, sucede un choque, yo voy, lo observo, observo qué está pasando. Cuando yo estoy observando lo que está pasando, estoy siendo crítico. Después de observar de ese crítico, yo digo, chocaron porque este se le atravesó a este, o chocaron porque este se pasó el rojo, o chocaron porque se le atravesó esta alcantarilla. Ahí estás haciéndote preguntas, estás creando hipótesis. Al momento de hacerte preguntas y de crear hipótesis, estás siendo analítico. Y al momento de que tú estás pensando por ti mismo y nadie más te está diciendo, oye, yo creo que pasó esto por esto. No, cuando tú lo haces por ti mismo, estás siendo autónomo, tienes autonomía. Y pues ser sistemático es ser práctico y organizado. Venían también algunas palabritas ahí, por ejemplo, no es lo mismo termino y terminó. Cuando lleva acento en la O, es en pasado la palabra, terminó, termino, camino, caminó, platico, platicó. Cuando lleva acento en la O, es en forma pasada y hay que darle el énfasis. Por ejemplo, él terminó el examen. Estamos hablando de pasados, pero si yo lo digo sin acento, él terminó el examen. No suena bien y no se va a entender. Él terminó el examen, no. Él terminó el examen. Recuerden la sílaba tónica. La sílaba tónica era donde sonaba más fuerte. Y aquí donde suena más fuerte, pues donde tiene el acento. Él terminó el examen. Y Juan, por ejemplo, para decir terminó sin acento en la O, yo termino a tiempo el examen, hablando en presente. Caminó. Eh, el alumno caminó durante el recreo. Yo camino, o mi mamá y yo caminamos, o bueno, yo camino, Juan, por el parque. Platicó, Pedro platicó con sus compañeros. Yo platico con tal persona, ¿ok? Eso es cuando es en pasado, se le pone el acento en la O, darle énfasis. Y no sé, cuando hablamos del sé, o sea, del verbo saber, ahí se va a acentuar la palabra sé, porque no es lo mismo, no sé jugar, no sé, americano. Ahí estás diciendo que no sabes, es del verbo saber. Pero cuando dices el alumno se cayó, no estás hablando de que sabes que se cayó el alumno, nada más eso, es un artículo, es el alumno se cayó y ya. No estás hablando del verbo saber, es nada más el alumno se cayó. Pedro se fue a jugar, pero cuando dices, yo sé que está pasando esto, o alguna otra pregunta que incluye el sé del verbo saber, o palabra que incluye el sé del verbo saber, se pone el acento, porque estás haciendo énfasis de que sé, de que tú sabes algo. Aquí les puse un ejemplo, sé, no sé, el alumno se cayó, aquí no se va a poner acento. ¿Cómo? Ok, seguimos. Ahora, ya de pasar de esto de un poquito de español, vámonos con las funciones básicas de un software. Igual vamos a ver palabras clave. Las funciones básicas de un software es, primero tenemos un procedimiento de datos, que aquí es información que se tiene que utilizar para realizar una operación a fin de obtener un resultado. La palabra o la frase clave aquí va a ser operación a fin de obtener un resultado. Ese es el procedimiento de datos. Operación a fin de obtener un resultado. El almacenamiento de datos es sencillo, es solamente guardar datos. Almacenar datos es guardar datos. Transferencia de datos es mover datos de un lugar a otro. Yo voy a transferir datos de esta carpeta a esta otra carpeta. Voy a transferir datos de esta carpeta a mi correo. Transferir datos es mover datos o documentos a otro lugar. Control
Esto proporciona instrucciones a la computadora. Tú tienes el control, tú le das instrucciones a la computadora por medio de qué, del mouse. Incluso también puede ser por medio de ahorita actualmente, por medio de la voz. Proporcionas instrucciones a la computadora o tu celular. En este caso lo hacemos por medio del mouse. También nos venía en el cuadernillo los elementos que conforman la parte interna de un libro. Son las siguientes: solapas, cuerdas, textos, ilustraciones y fe de ratas. La fe de ratas es cuando el autor o en la impresión sale algo mal y pusieron coser, o bueno, pusieron correr con K, por ejemplo, y tiene que venir subrayado y hasta el final del libro va a venir cómo se escribe correctamente y dónde se escribió incorrectamente, qué página. Esa es la fe de ratas. La coma aquí nos indica que debes de hacer una pausa breve en la lectura, ¿ok? Es breve, sin embargo, no es tan breve como lo vimos al principio en el primer propedéutico. Los dos puntos van antes de una explicación. Ponemos los puntos y después de eso sigue una explicación. Por ejemplo, y los dos puntos y sigue la explicación. En el punto y coma es una pausa más larga y se representa con un punto arriba y una coma abajo. En el punto y seguido, perdón, es una pausa que indica que termina una idea y vamos a comenzar otra idea, ¿ok? Pero ahí mismo puede ser sobre el mismo tema, por eso sigue, continúa sobre el mismo párrafo, punto y seguido. Terminas, pausa y comienzas otra sobre el mismo tema que estás hablando y que se relaciona. Porque cuando ya cambias de tema o no se relaciona esa idea, ahí sí es punto y aparte. Se terminó de hablar de un tema y se empezará a hablar de otro. En el punto y seguido sigues hablando del mismo, en el punto y aparte cambias de tema. Por eso es punto y aparte a lo que ya tenías. Nos venía por ahí en el año 2012, fue la obligatoriedad de la educación media superior. Por si les viene, ¿en qué año fue la obligatoriedad de la educación media superior? En el 2012. Comillas son signos de puntuación que se utilizan para realizar citas textuales. Realizar citas textuales. Aquí está marcado con amarillo. Las comillas. ¿Recuerden por qué? Porque en comillas se pone lo que dijo el autor tal cual. No le estoy poniendo, agregando, quitando, nada. Así lo dijo el autor, así va a estar en comillas. ¿Por qué? Porque no lo inventé yo. Eso lo dijo él. En el prólogo es un tipo de texto que acompaña antecediéndole a una obra y busca explicar e informar el contenido del tema. Por ejemplo, se podría relacionar con el párrafo introductorio. ¿Por qué? Porque nos busca explicar la información del contenido del libro. En el prólogo eso es lo que busca. Cuando tú lees un libro, lees el prólogo, te da la información, te explica un poco de lo que va a continuación que se va a leer y por lo regular el prólogo no lo hace el autor, lo hace otra persona que ya leyó este libro y lo empieza a recomendar y dice sus por qué recomienda este libro. En el prólogo. Ahora, regresando a las inteligencias múltiples, recuerden el nombre del autor, inteligencias múltiples, lo relacionábamos con la Universidad de Harvard. Exacto, muy bien. Howard Gardner habla de estas inteligencias múltiples, que es una mezcla única de tipos de razonar y actuar frente a diversos estímulos que posee cada persona. Cada persona tiene una inteligencia, como resultado de las habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos. Estas inteligencias las vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero son un punto importante en la infancia. ¿Por qué? Porque aquí, a partir de lo que te apasiona, de lo que juegas de niño, puede ser de lo que te vas a dedicar de grande. Entonces, en ocasiones, en muchas de las otras ocasiones, pues la vida nos lleva por otro camino y no explotamos, no llevamos a hacer lo que nos apasionaba de niños. Entonces, esas habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos que tú viviste van formando tu inteligencia. Tal vez tú eres bueno en lo kinestésico, en el estilo de aprendizaje kinestésico, tú moldeabas, te agarrabas plastilina, armabas carritos y ahorita estás trabajando en mecánica o estás trabajando en una línea manufacturera que ocupas mucho las manos, entonces te gusta. Howard Gardner define la inteligencia como una capacidad. Existen distintas capacidades, cada quien tiene distintas, diferentes capacidades y más adelante al final vamos a hacer una reflexión sobre eso.
Comparación. Una comparación es comparar un objeto con otro. Por ejemplo, el ADN es como una hélice. Así, ahí está haciendo una comparación. Esto es como esto. Y en analogía son como dos comparaciones, ahorita lo van a entender. Así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Una analogía también es ala esa ave como aleta esa pez. Ahí está haciendo dos comparaciones. Esto es a esto, como esto es a esto. Y en una comparación nada más se pone una cosa. El ADN es como una hélice, o el balón es redonda como la Tierra. Y si ponemos una analogía, puede ser blanco es a negro, como día es a noche, ¿ok? Como si hubiera dos comparaciones cuando hay dos comparaciones es la analogía, y cuando nada más existe una, ahí está haciendo una comparación. Y en la analogía son dos, y es como más metafórico, por así decirlo. Ahora regresamos a hablar para dar un repaso rápido de lo que vimos. Dijimos que un aprendizaje significativo es que tú diagnostiques tus necesidades educativas, ¿ok? Tú eliges y pones en práctica estrategias de estudio dependiendo de cómo aprendas, que tenemos 3 estilos de aprendizaje, dijimos visual, auditivo y kinestésico. Y aquí tú evalúas tu proceso y recuerda que aquí asumes la responsabilidad y el compromiso de tu propio proceso de aprendizaje. ¿Qué es proceso de aprendizaje? Es una enseñanza, aprendizaje. ¿Y cuando aprendes más? Se dice que aprendes más cuando tú quieres enseñarle eso que estás estudiando a alguien más. Y por ejemplo, si tú tienes hijos, primos, hermanos, te pones a estudiar y le empiezas a explicar, mira, esto significa esto, o esto pasa por esto, o esto es el otro, y ahí tú vas aprendiendo. Cuando tú enseñas, también aprendes. Y los recursos didácticos que damos que son un apoyo, nos ayudan en el proceso de aprendizaje. Todos los apoyos que nos ayudan en ese proceso, todos van a ser un recurso didáctico. El estudio independiente es la facultad de tomar decisiones y regular tu propio aprendizaje para aproximarlo a una meta. ¿Qué meta tenemos el día de hoy? Terminar nuestra prepa abierta. Esa es la meta que tenemos y tú tienes un estudio independiente, que tú tomas decisiones y regulas tu aprendizaje. Tú sabes cómo, porque es tu tiempo. Línea del tiempo, palabra clave. ¿Qué me pueden decir de la línea del tiempo? ¿Qué ubicamos ahí? Que va en un orden cronológico. Exacto. Orden cronológico. Podemos poner fechas, podemos poner personajes. En el mapa conceptual, palabras clave. ¿Es por qué? Jerarquizada, ¿por qué? Por conceptos. Por conceptos. En el mapa mental, ¿cómo se pone el mapa mental? La idea principal va en el centro. Y alrededor las demás ideas. Cuadro comparativo. ¿Para qué nos sirve? Tener una comparación de las diferencias o similitudes con otra cosa. ¿Cuántos estilos de aprendizaje son y cuáles son? 3. ¿Cuál y cuál? Visual, auditivo y kinestésico. Exacto. ¿Qué significa TIC? Tecnologías, información y comunicación. Muy bien. ¿Quién habla de las inteligencias múltiples? Howard Gardner. Exacto, Howard Gardner. ¿Un recurso didáctico es un qué? Un apoyo. El estudio independiente es tu propio aprendizaje. Existen 3 textos periodísticos. Ahí sí me apunto con el micrófono para que no se escuche muy raro por ahí. Es crónica, noticia y reportaje. Palabras homófonas. ¿Qué son las palabras homófonas? Las que, pero se escriben que. diferente. Se escuchan igual, pero se escriben diferente. Una lectura crítica es comprender lo que leemos. Párrafo introductorio es lo primero. Párrafo transitivo es un extra. Párrafo conceptual, conceptos. Párrafo explicativo, explica. Párrafo conclusivo va al final. Ser analítico es crear hipótesis. Ser autónomo es pensar por ti mismo. Ser crítico es capacidad de observar los hechos. Ser sistemático es ser práctico y organizado. Y las palabras aquí. Cuando una palabra se acentúa, que es un verbo, se acentúa en la O,
va a ser en pasado, recuerden. Y cuando yo hablo del verbo saber, que pongo se, que acentúa la palabra se, la e. Esto ya. Esto ya. Ahora, 2012, obligatoriedad de la educación media superior, comillas, signo de puntuación, que es para citas textuales. En el prólogo, va a ser casi siempre otra persona que está diciéndole a las personas, invitándole a las personas a que lean ese libro. ¿Qué les dice ahí? Lo que va a tratar o de lo que trata ahí en ese tema. La idea es atrapar al lector para que empiece a leer ese libro. Y por último, para terminar, les puse esta reflexión de Albert Einstein, hablando de las inteligencias múltiples, de los estilos de aprendizaje. Viene un maestro aquí, tiene diferentes alumnos. Tiene un perro, una foca, un pez, un elefante, un pingüino, un mono y un cuervo. Y les va a poner la misma prueba a todos. Para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. Y el que trepe el árbol va a tener la mejor calificación. ¿Quién creen que lo va a hacer mejor? Pues el Chango. mono. Pues el chango. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de trepar. Un pez no va a poder porque no es su contexto, no es su área. Un elefante tampoco, un pingüino tampoco. Entonces, también al final viene otra reflexión aquí. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil. ¿Por qué? Porque no lo estás evaluando en su contexto, en su capacidad, en su inteligencia. ¿Ok? Entonces, llévense esta reflexión. Todos somos inteligentes, sin embargo, unos son más inteligentes para unas cosas y otros para otras. Hasta aquí terminaríamos esta sesión de la guía número 1. Déjenme termino de grabar y nos quedamos un rato. Dejar de compartir, detener presentación. Detener grabación. Detener.